tengo el placer y la suerte de participar. Eh, este webinar surge tras una discusión en un networking de cámara entre Vanessa, Sven y yo y se plantea lo interesante que podría ser para los miembros de la Cámara conocer los entresijos de un derecho tan complejo, pero a la vez tan importante para las sociedades españolas y brasileñas, como es el derecho que surge tras la contratación de un futbolista por parte de un club español, que muchas veces es una empresa. Eh, Hasta hace unos años la situación era diferente y por lo que me contó Sven, y después he ido aprendiendo con Gustavo, Borja y Marcos, bueno, pues resulta que nuestros tribunales, los tribunales españoles, le han dado un vuelco a la situación y han hecho que España sea uno de los países menos competitivos a la hora de fichar futbolistas de origen brasileño y, por lo que me han dicho, también argentinos. De ahí el título de la ponencia, el coste oculto de la camiseta canariña, que ya veremos que sobre todo tiene un impacto fiscal muy relevante y bueno, pues entre todos nos pusimos a trabajar y conseguimos bueno, tener un plantel impresionante de ponentes que que van a abordar este tema desde distintas perspectivas, tanto desde la perspectiva contractual como de la perspectiva legal, y nos van a permitir conocer cuál es la situación actual, dónde están los problemas, dónde están las soluciones y cuál debería ser el futuro que deberíamos abordar como países que nos gusta tanto el fútbol. Para abordar estos temas, pues lo que les decía, el plantel para mí es un poco, me deja un poco en una situación de acongojo, porque cuando veo currículums como el de Borja Oses García, que es licenciado en Derecho y abogado, veo que es el director de asesoría jurídica de la Asociación del Deporte Español, que es socio de Landaverea y Abogados, que es un despacho especializado en derecho deportivo, pero no solo eso, sino que tiene en su currículum una ingente cantidad de federaciones deportivas y de tribunales antidopaje de los que es asesor y de los que es miembro. Obviamente es ponente habitual y autor de diversas obras en materia de derecho deportivo y bueno, pues nos va a alumbrar un poco de cuál es su experiencia en este tipo de transacciones. Por otro lado, tenemos a Gustavo, que es una persona que trata el derecho fiscal y para los que no somos fiscalistas, es una rama que nos genera cierto rechazo, pero lo hace desde la cercanía y desde la transmisión del conocimiento de manera accesible y probablemente se deba a que no solo es licenciado en Derecho, sino que tiene un posgrado en Derecho Comunitario y un máster en Derecho Fiscal y que lleva ese gusto por la materia también a las aulas, al ser profesor del máster en Derecho Deportivo de la Escuela del Real Madrid, organizado por la Universidad Europea que está aquí en Madrid. También, en paralelo, además de esto, es socio del despacho Monereo Meyer Abogados y es líder del área del derecho fiscal. A su lado, en la vertiente brasileña del derecho fiscal, tenemos a Marcos André Dinas Catao, que es una persona también excelente, con el que me encanta tomar café. Bueno, él toma café, yo tomo té, porque también es capaz de darle esa vuelta al derecho fiscal y convertirlo en negocio y saber dónde está el negocio y dónde llevarlo. Marcos es licenciado en Derecho, doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, socio también del despacho brasileño Gaia Silva Advogados y profesor, y por eso quizás sea tan fácil entenderle, de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Empresa. Por último, también es director de la Brazilian Branch de la International Fiscal Association y bueno, os alumbrará con sus conocimientos. Y por último, mi querido Sven, que es uno de los que alumbró el proyecto junto con Vanessa Zimmerman. Sven es abogado acreditado en España y en Alemania.
Es doctor en Derecho, con una tesis especializada, o sea, dedicada al derecho deportivo. También es socio del despacho de abogados Monereo Meyer y es el líder del área de práctica del derecho deportivo y de derecho aeronáutico. Lógicamente, por su especialización, es ponente habitual en distintos foros en el área de derecho aeronáutico y de derecho deportivo. Y con esta breve presentación de este magnífico plantel, a mí me gustaría introducir el asunto tal y como se gestó, explicándome, Sven, cómo era el fichaje de un jugador de fútbol, porque muchas veces no tenemos claro si se compra a un jugador, si se compra una licencia federativa o qué es lo que sucede. Y la verdad es que Sven me lo explicó en su día y a mí me quedó muy claro. Así que, Sven, si queremos fichar al próximo crack brasileño, ¿cuáles son los procesos habituales que se deben seguir para traerlo a España? Primero, Álvaro, muchas gracias y a la Cámara de Comercio Brasil-España por dejarme participar. De verdad es un honor y sobre todo a ti de llevarlo a cabo este bonito proyecto desde la idea inicial, como has dicho, ¿no? En un evento de networking. La verdad, muchas ideas en un networking se quedan por ahí, ¿no? En buenas palabras y tú las has llevado a cabo, así que de verdad, muchas gracias. Y ahora, ¿qué hacemos si fichamos el próximo crack brasileño en España? Em, bueno, el fichaje se pueden dar dos circunstancias, ¿no? El primero es que el jugador no tenga contrato en vigor en Brasil, que ha terminado su contrato, y la otra opción es que tiene contrato en vigor. Nos vamos a concentrar en la segunda opción que tiene contrato en vigor, primero porque es más interesante y además si es el próximo crack brasileño, seguro que algún club en Brasil ya le ha fichado y le tiene bajo contrato. Pues bien, aunque en la prensa claro, se habla de comprar un jugador, ¿no? Al final un jugador no se puede comprar, en realidad se compran los derechos y la licencia federativa para poder inscribir al jugador como club español. Esta licencia está todo, al ser un transfer internacional, metido dentro del sistema FIFA. FIFA tiene un reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores y todo el transfer se rige por este reglamento, ¿vale? Eso es importante. ¿Cómo funciona la práctica? Pues primero, lógicamente, hay tres partes interesadas, ¿no? Es el club vendedor, el club comprador español y el jugador. Y la idea ideal es que los tres están de acuerdo y los tres trabajan juntos para que el fichaje se lleve a cabo, ¿no? Cada uno tiene sus intereses opuestos. El club vendedor quiere dinero por el transfer, el club comprador sabe que tiene que pagar quizás, pero no quiere pagar tanto y el jugador quiere obtener el mejor contrato posible en España. Pero las tres partes, si están de acuerdo, tienen la meta común de que todo el transfer se realice dentro del sistema FIFA y del reglamento aplicable. Si eso es así, es bastante, bueno, no diría simple, porque luego vienen los temas fiscales y los temas contractuales, pero el transfer en sí, si hay acuerdo, se firma un contrato de traspaso. La Federación Brasileña luego da el transfer internacional, el certificado de transfer internacional, el CTI, y el jugador se inscribe en España para el nuevo club. Eso es el mundo ideal que normalmente se da. Ahora, ¿qué pasa? También existe la posibilidad que que una de las partes no esté de acuerdo. Si el comprador o el jugador no están de acuerdo, no hay contrato, lógicamente, porque nadie les puede obligar a firmar un contrato laboral, ¿no? O fichar a un jugador que no quieren. Pero sí se puede dar el asunto que luego se convierte en un tema jurídicamente interesante, pero quizás problemático para el jugador y el club comprador, que el club vendedor
brasileño en este caso no quiere vender al jugador. Ahí tenemos el problema que para FIFA el principio fundamental es la estabilidad contractual. Es decir, FIFA en el reglamento asegura la estabilidad de los contratos. Todo el sistema está basado en esta estabilidad y por eso lo protege. Eh, si el jugador, si el club vendedor no quiere vendedor al jugador, el jugador tiene que rescindir el contrato de forma unilateral en Brasil con un riesgo muy importante, porque si al final FIFA considera que la resolución ha sido injustificada, el jugador y el club comprador se enfrentan al pago de indemnizaciones a favor del club vendedor y además puede haber sanciones deportivas al jugador entre 4 y 6 meses que no puede participar en partidos. Y por último, también el transfer internacional se puede retrasar porque la Federación Brasileña en este caso quizás no va a dar el transfer, luego FIFA lo puede otorgar, pero eso tarda más y además, aunque FIFA dé un transfer profesional, eso no significa que no puede haber sanciones. Por eso, lo importante en este transfer es que las tres partes están de acuerdo. Si el club vendedor no está de acuerdo, hay que revisar muy, muy bien la situación en Brasil. Y con eso termino la situación. Súper interesante, Gustavo. Claro, aquí se está moviendo dinero y yo, mi experiencia con la administración tributaria, con la Agencia Española Tributaria, es que cuando hay dinero, ellos siempre quieren una parte. A Bueno, pesar de que la sí, operación se ejecute en Brasil, claro. ¿tiene un impacto fiscal aquí? Vamos a ver, los principios de derecho internacional, pues a veces no resulta, o la fiscalidad en general, no resulta ser tan de sentido común, ¿no? Como suelen ser los negocios, ¿vale? Aquí tenemos una transacción para que todos nos puedan entender, tal como ha comentado Sven, en la cual lo que sucede generalmente es llamémosle, que realmente no es una transferencia de un jugador, porque no se transfiere ningún derecho desde Brasil a España. Lo que existe realmente es una traslación de un jugador, llamémoslo así, de un jugador que está federado en Brasil eh, y que da de baja en este club a cambio de una indemnización, lo que puedo llamar compensación, ¿vale? En inglés, en el reglamento FIFA se le denomina compensación, ¿vale? Es decir, el club de origen español que quiere fichar a este jugador paga una indemnización al club brasileño para liberarle. Por lo tanto, se rescinde el contrato laboral y ese jugador en ese momento se puede transferir o se puede, a través del certificado de transferencia internacional, se puede remitir a la Federación de Origen Española y aquí se puede, si toda la documentación y lo que ha dicho Sven ahora mismo, si todo está correcto, se podría escribir en España. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que existe un pago que se ha efectuado por un club residente en España, es decir, el dinero procede de España, estamos hablando del Estado de la fuente, es decir, dónde viene el dinero, y el concepto que podríamos denominar de ese pago que se le da al club brasileño para liberar al jugador, se entiende, o muchos lo entienden como indemnización, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es por qué esta indemnización que el club español de origen paga al club brasileño debe tributar en territorio español. Aquí eh, volvemos a entrar en lo que son las calificaciones jurídicas fiscales, ¿vale? Para la administración tributaria, lo que sucede es que existe una ganancia española. Estamos hablando de la perspectiva española. Lo que existe es una ganancia patrimonial, que encima se entiende localizada en territorio español. Y esta es la cuestión, la localización de, este, de esta ganancia, podemos decir, o de esta renta. No olvidemos que los convenios
porque aquí vamos a hablar un poco del convenio nada más, los convenios lo que hacen es repartir la renta, es decir, los convenios no crean tributos, los convenios lo que hacen es como una tarta, ¿vale? Y entre dos países dicen, oye, ¿qué pedazo de la tarta me voy a quedar yo? ¿No? Y sí que es cierto que en la normativa interna española, ahora vamos al convenio, esto se entiende, este derecho, llamémosle federativo, se entiende, aunque estemos hablando del derecho que se va a inscribir, que se va a escribir en España, se entiende que se va a ejercer en territorio español. Pero no olvidemos que no hay una transferencia directa, ¿vale? Que hay una liberación previa con rescisión del contrato en Brasil. Es decir, que si miramos todos los pasos jurídicamente, realmente no hay una transferencia directa desde Brasil hacia España, ¿vale? Pero la administración entiende como conjunto global que realmente esto es un derecho, porque como comentabas, Ben, no se transmiten jugadores, se transmiten los derechos federativos. Y estos derechos justamente tienen contenido económico, ¿vale? Por lo tanto, se entiende que ese derecho se puede ejercer en territorio español con la inscripción del jugador ante la Federación Española una vez cumplidos todos los pasos previos que ha comentado Sven. Y por lo tanto se entiende que esta renta, respecto a la normativa española, está generada en territorio español y por lo tanto se somete a tributación en nuestro país, aquí en España. ¿Vale? Y en este momento es cuando entra en juego el convenio. ¿Vale? ¿Qué pasa con el convenio de Brasil? ¿Cuál es la especialidad? ¿Por qué estamos ante esta tesitura? Porque el convenio de Brasil, en la cláusula de las ganancias patrimoniales y también en de otras rentas, pensad que aquí hay una discusión jurídica sobre cómo debemos entender este pago, ¿no? Estamos hablando de una indemnización, pero de una indemnización que finalmente, si uno lo ve coloquialmente, se llama venta. En muchas ocasiones hasta pues la gente que intenta llevarlo por otro lado, como comentaremos ahora, pues se llama venta, ¿no? Y esto se inscribe, es decir, esa venta, lo que paga el club español es un derecho inmaterial que va a parar a su activo, al activo de ese club español, ¿vale? Por lo tanto, por lo tanto, estamos hablando de un derecho que según la administración española se puede ejercer en España, es más, y se inscribe respecto, creo que hay, y se inscribe respecto respecto de la normativa contable especial de las entidades deportivas, se inscribe como derecho inmaterial, amortizable como activo en el club de origen español, ¿vale? Bueno, vamos, club de origen, club de destino, ¿no? El club de origen sería, en este caso, Brasil. Y aquí es donde está la clave. Una vez explicado esto, indemnización que se ejerce, aquí es decir, a través para un pago de un derecho que se va a ejercer en España, se entiende así por la jurisprudencia, tributación en España, y ahora entramos en el convenio. Y el convenio que dice que es una especialidad que tiene este convenio, el de Brasil, que las ganancias patrimoniales, en este caso, para este tipo de derechos, porque hay otros que pueden ser inmuebles o estrellas permanentes y demás, tiene una tributación compartida. ¿Qué quiere esto decir? Que el convenio, Brasil y España, cuando firmaron este convenio, pactaron que en estos casos ambos países pueden hacer tributar este tipo de rentas. ¿Vale? Y esto tanto por el artículo 13, que sería el artículo de ganancia patrimonial pura, o por el artículo 21, que habla sobre las otras rentas. Es decir, es como un cajón desastre, cuando no se puede calificar la renta como empresarial, como inmobiliaria, como dividendos, royalties y demás, nos vamos a este artículo de otras rentas. Claro, dónde ha estado aquí la discusión entre básicamente clubes, jugadores y la administración tributaria? En primer lugar, y si vamos al punto crítico de esto, es cómo calificamos esta renta. ¿Realmente esta renta es una ganancia patrimonial? ¿Es una indemnización que se paga, una compensación que se paga al club brasileño? Y lo más importante, y donde se ha intentado también volcar las tintas sobre esto, una vez que digamos, independientemente que sea una indemnización, que en principio
se cobra en Brasil, según España, por un derecho que hay que ejercitar aquí. La cuestión sería, ¿esto no sería un rendimiento empresarial de este club brasileño? Aunque sabemos, independientemente de la forma jurídica que tengan los clubes brasileños. Respecto al convenio, se podría entender que es un rendimiento empresarial, porque no olvidemos, y aquí está otra de las claves, sí que España te hace tributar estos derechos por la especialidad que tiene el convenio con Brasil en las ganancias patrimoniales, que hemos dicho que son compartidas. Esa indemnización puede tributar en ambos países. Pero los rendimientos empresariales que obtiene un club de Brasil en España, rendimiento empresarial, solo tributa por convenio en Brasil y nunca en España. Por lo tanto, otro de los puntos claves de aquí es que los tribunales españoles no han considerado esa renta, ese ingreso, como rendimiento empresarial, sino como ganancia patrimonial o incluso como otras rentas, en las cuales, como digo otra vez, hay una tributación compartida. Ambos países tienen la potestad de gravar esa renta y España ejerce esa potestad, ¿no? Yo creo que esto sería un poco la introducción al tema, ¿no? Es decir, cuál es la batalla jurídica fiscal que existe aquí, ¿no? ¿no? Entiendo, por lo tanto, que las autoridades brasileñas no graban esa cantidad. Y Marcos, ¿cómo se percibe desde allí, desde ese ámbito, el impacto fiscal si no se tiene que tributar? ¿Por qué no tributa allí y por qué no hay un ánimo de que se tributen estas cantidades? Al final, el dinero, desde el punto de vista de los que hacemos contratos, se mueve allí, no se mueve aquí. Esto es como si yo importo café desde Brasil, entiendo que habrá que pagar impuestos en Brasil, no en España. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer primero a ti, Álvaro, y también a Oscar, la Cámara, con todas las personas, a esa nueva etapa de la Cámara que está siendo muy productiva y muy interesante para todos que son socios o que son solamente, o sea, están mirando los eventos de la Cámara. Bueno, Álvaro, tú empiezas por el fin, porque es la pregunta más interesante y voy a pasar aquí, bueno, una información que no es exactamente un inside information, pero es information, ¿no? Bueno, no voy a hablar sobre el tema como sí, porque al final Gustavo habló muy bien. Básicamente el tema aquí es una discusión de la aplicación del convenio de doble imposición Brasil-España. Si es una renta directa, se aplicaría el artículo 4, se grabaría un lugar. Si es una plusvalía, es lo que España entiende, pero yo creo que Gustavo ya ha planteado muy bien, ¿no? Eso no es un derecho, o sea, eso no es una acción en Brasil, no es una acción en España, no es un inmueble en España. Eso, la verdad, es una compensación. Y la compensación, como no es un derecho, no se aplica por plusvalía. Pero bueno, vamos a solamente un tema, porque el propio Álvaro había mencionado, Marcos, hay que ser un poco didáctico, ¿no? Isso empieza con la venta de James Rodríguez de Mónaco para Real Madrid. Y en un dado momento, alguien de la Agencia Tributaria de España, de la Dirección General, habla, mira, Mónaco es un paraíso fiscal, entonces hay que grabar. Y van hasta Real Madrid diciendo, Real Madrid, tú estás comprando algo que es un valor superior, tienes que pagar. Pero se va a Real Madrid dice, no, no, quien tiene que pagar es Mónaco. Y entonces ya se produce una situación muy rara, donde, en general, como sucede en materia internacional, aquel que paga a una tercera persona en otro país es lo que retiene la fuente, es el responsable por el impuesto de renta de no residentes. Toda essa situação generou uma coisa curiosíssima, porque ao final, digamos, um clube de Brasil, minha equipe, Fluminense, não vai vender Real Madrid. Quem deveria, nesse caso, retener o imposto seria Fluminense, não Real Madrid. Bom, e aí também a grande questão, que é o grande tema. Como passou isso? Em um dado momento, incluso eu estava, porque assessorava um clube do Brasil, chega uma notificação de Espanha dizendo, Fluminense e todos os equipos da primeira divisão, você tem que pagar imposto aqui para a Espanha. Você tem que aprender como se abona o imposto em Espanha, aunque você não seja espanhol. Primeiro, aí é um tema
de derecho procesal internacional, que é o seguinte: uma entidade espanhola, aunque seja agência tributária, não pode sacar e cobrar direto. Auro, por ejemplo, no puede tener un inmueble, ¿no? Que sea en Brasil. Auro tiene un inmueble en Brasil, no sé si tiene, pero tiene. Y Auro, por ejemplo, no paga el IBI, ¿no? La agencia brasileña no puede llegar y enviar una notificación para Álvaro, ¿no? Que está en España. Álvaro, pague aquí en Brasil. Entonces, a mí, desde un comienzo, también hay otro tema, que es un tema de procedimientos. No hay un procedimiento y se va a cobrar. Bueno, y ahí voy a hablar muy rapidito, ¿no? Es el contexto que pasa hoy. Los clubes tienen un súper problema, porque al final, ¿qué sucede? Como esto es un corte, en general los clubes van a hacer una cosa, vamos a dividir el valor del impuesto, ¿no? Pero hay otros temas también. Hace 2 años, cuando salió la tal sentencia del caso Neymar, que al final el Tribunal Supremo ha referendado una doctrina que la Hacienda de España está correta, me llamou um presidente de um clube dizendo: Marcos, se vou à Espanha, porque ao final esse clube não ha pagado e não ha discutido, se vou à Espanha, me vou para a cárcel. Isso é verdade, hein? Isso é verdade. E ao final, hemos contratado um despacho em Espanha. Então, o cenário é muito malo. Há 2 anos, porque, como Auro ha mencionado, esse problema é um problema com todos os países que têm um convênio similar ao do Brasil. Argentina lo tiene, Perú lo tiene, Chile lo tiene, Uruguay lo tiene, ¿no? Y entonces es un problema latinoamericano. Y hace 2 años, la agencia tributaria de Argentina, junto con el gobierno de Argentina, junto con la Confederación de Argentina, la AFA, entraram com o que se chama um procedimento amistoso, não? Um procedimento amistoso é uma forma que dois países chegam a um acordo sobre um tema que é relevante, como estamos discutindo aqui. A Argentina entra com o procedimento amistoso e, la verdade, que a Hacienda de Espanha simplesmente não toma conhecimento do procedimento amistoso e agora estamos nesse momento. Pero, Álvaro, me vou ao final, que é o que dizia que é os inside information tool. Que passa? Se Brasil ou Argentina instituem o mesmo imposto, o que vai passar é que Espanha se quedará com zero. ¿Por quê? Porque se é uma plusvalía, tanto o país, ¿no?, de fuente quanto o país de residência têm direito ao imposto. Pero se o país de fonte grava um 15%, como é em Espanha, Espanha receberá zero. A solução para isso seria terrível, que seria Brasil gravar um 15% e Espanha incrementar o tipo impositivo para um 30%. E aí, então, os equipos se quedariam com 45%. E o que has planteado também, Álvaro, lo pior de tudo isso é que, además da insegurança jurídica, as equipes espanholas estão sendo prejudicadas. Que ha passado, para aqueles que lhe gustam futebol, claramente nos últimos 2, 3 anos, a verdade é que a liga inglesa é muito melhor. E por que é muito melhor? Entre outras coisas, por lo que estamos falando aqui agora. ¿Sí? Muchas gracias, Marcos. Muy claro, al igual que Gustavo. Estoy seguro de que hay muchas preguntas en relación al impacto fiscal de los fichajes, pero me gustaría que continuásemos un poco para abordar todos los temas que nos habíamos propuesto y abordásemos esas otras cuestiones que son también interesantes y no tienen tanto que ver con el tema tributario como con el tema contractual. Sven, si hoy te llega el próximo Vinicius Junior y te pregunta ¿a qué tengo que prestar atención? ¿Qué cláusulas son las relevantes? ¿Qué le dirías? Bueno, si llega el próximo Vinicius y el Bueno, club español. si llega el próximo Vinicius, se lo presentas a Florentino Pérez, y entonces lo traemos a donde lo tenemos que traer, no te lo lleves a Barcelona. Pero contractualmente, ¿cómo le asesorarías? Intentaría llevarlo al Stuttgart, que es mi equipo, pero eso va a ser seguramente difícil. Pero pensamos que viene a España. Primero le diría que es algo muy básico, pero no hay que olvidar que él va a firmar un contrato laboral, ¿no? Independiente de cuánto gana, los futbolistas en España, según derecho español, son empleados, trabajadores.
Por lo tanto, está bastante bien situado ya dentro de la legislación laboral. Está el Estatuto de los Trabajadores, está el Real Decreto 1006 del 1985 sobre la relación laboral especial de los deportistas profesionales. Y luego en España tenemos un convenio colectivo sobre la actividad del fútbol profesional firmado entre AFE y la Liga, que también da mucha seguridad a los futbolistas. Por ejemplo, en caso de lesión, ¿no? Tienen garantizado que el club tenga que siga pagando su salario, que es algo muy, muy importante, porque había casos en otros países donde jugadores españoles han ido y no han contratado un seguro adicional, ¿no? Y han sido muy perjudicados. Por eso, hasta ahí el jugador está bastante bien cuidado, digamos, en España. Sin embargo, luego, a la hora de negociar el contrato con el club, eh, quizás un tema, hay varias cláusulas. Una cláusula que normalmente no se presta tanta atención como se merece es la cláusula de rescisión. Eso es algo muy típico en España, que es una cláusula que indica si el jugador termina su contrato de forma unilateral, tiene que pagar una indemnización al club. Eso normalmente se entiende como una cláusula de precio mínimo o de precio de compra garantizado, pero legalmente es una indemnización. ¿Y qué pasa con eso? Al ser una indemnización, un juzgado, en el peor caso, la puede reducir, pero sobre el papel está una indemnización muy alta y un jugador que firma un contrato en España y de repente explota, ¿no? Es aún mejor que se ha pensado. Está en la situación que tiene un contrato a 4 años, por ejemplo. Y si el nuevo club no quiere venderle, pues quizás es muy difícil que salga y además no tiene derecho a pedir más salario, ¿no? Es decir, tiene que negociar con el club y está siempre atado a esta cláusula de rescisión que es muy, muy alta. Por eso yo diría que mucho cuidado con estas cláusulas, que es normal que si un jugador viene, se piensa en el salario. En primer lugar, es normal, ¿no? Y en el club, pero el tema de la cláusula de rescisión es importante. Luego, hay otras cláusulas que imponen los clubes o tratan de imponer. Últimamente hay muchas, ¿no? Pero para destacar, eh, parece que está un poco en moda la cláusula de bajada automática del salario. Eso, desde mi punto de vista, no hay problema en caso de descenso, porque si un club desciende, ¿no? Eso hasta se entiende, ¿no? Que no pueden mantener los salarios. Por eso esta cláusula normalmente se considera de acuerdo con derecho, si es en caso de descenso, pero últimamente también hay cláusulas que dicen si un jugador no llega a 15 partidos al año, pues su salario base se reduce al 75% o a la mitad la temporada que viene. Eso yo tengo muchas dudas si esta cláusula es legal. No en derecho deportivo, pero en derecho laboral. Sí hay sentencias que indican que no se puede bajar el salario, ¿no? Pero claro, si firmas esta cláusula como jugador, el club te va a reducir el salario, luego tienes que ir al tribunal, al juzgado de lo social y estás en la situación que no te van a pagar tu salario completo. Por eso hay que tener cuidado con estas cláusulas. Y yo quería, por la actualidad y porque es muy, muy importante en la práctica, eh, hacer referencia a un problema o muy importante. No es una cláusula contractual, pero si un jugador de Brasil o de donde sea viene a España, hoy pues es muy importante revisar la situación financiera del club. No porque el club no va a pagar el salario, sino en España la liga ha impuesto un sistema de financial fair play y lo está llevando de forma muy, muy estricta. Y eso, no sé si en la prensa hemos visto el 31 de agosto, ¿no? Antes de medianoche, hasta en la radio,
se pudo escuchar dónde están los clubes dependientes a las 12 menos 10 minutos qué jugador puede inscribir y no, a quién no. Por eso, y el jugador, si ficha por un club español y el club no le puede inscribir porque tiene preferencia a los anteriores jugadores, los que ya están en plantilla, el jugador está en la situación que su contrato laboral es vigente, es decir, recibe el salario, pero no puede jugar durante medio año o quizás hasta durante el resto de la temporada, lo cual es lógicamente es catastrófico para el jugador. Por eso eh, eh, es muy importante tener en cuenta esta situación que se da cada vez más y, y ahí sí hay una responsabilidad, ¿no? Del asesor, de- del abogado que asesora, de también tener en cuenta esta situación porque es un riesgo real. Y con eso también, como hablo de los asesores y los agentes que negocian los contratos, ¿no? También creo que es importante escuchar a Borja sobre el rol de los agentes y quizás también sobre esta situación. Sí, efectivamente, era la pieza del puzzle que faltaba por encajar, porque además, antiguamente los representantes tenían un papel más secundario, porque prácticamente eran familiares, pero hoy se ha profesionalizado mucho la figura del intermediario y ahí Borja es un gran experto. Borja, yo siempre me he preguntado cómo funciona realmente ese rol, porque hay veces que son empresas tan potentes que representan tanto a jugadores como a clubes, como que empiezan a hacer roles diferentes. ¿Cómo funciona esa figura realmente y qué encaje tiene en esta relación jurídica club de fútbol, jugador y el intermediario? Bueno, en primer lugar, muchas gracias Álvaro. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Cámara de Comercio Brasil-España la invitación para tomar parte en esta jornada tan interesante, ¿no? Que además está yo creo que poniendo encima de la mesa un binomio importante, ¿no? Que es fútbol y Brasil en nuestro país, ¿no? Es decir, yo creo que es muy adecuado o traído al caso esta materia, ¿no? Como muy bien decías Álvaro, la figura de los representantes, agentes, managers o pongámosles la denominación que queramos, últimamente se está utilizando la figura de representantes, vamos a ver, es una figura que cada vez ha adquirido mayor protagonismo en el ámbito de las relaciones comerciales en el mundo del fútbol y también en otras modalidades deportivas, pero sí que es verdad que en el mundo del fútbol, pues bueno, pues últimamente ha adquirido un protagonismo muy importante, ¿no? Muy importante. En la medida que, bueno, apuntabas que hay grandes firmas de representantes de jugadores, es cierto, a todos nos vienen a la cabeza algunos representantes que por su cartera de clientes, pues pues eso, digamos, una importante actividad en el contexto de las operaciones de fichajes, traspasos y demás, y esto, pues bueno, realmente es una cuestión, una cuestión a tener presente, pero no en todos los casos, no en todos los casos siempre nos encontramos con grandes firmas o grandes despachos o grandes factorías de representantes de jugadores, sino que en ocasiones todavía nos seguimos encontrando con representantes con licencia federativa en vigor, debidamente registrados en FIFA y bueno, que con pequeños digamos, jugadores o jugadores de no tanto nivel, pero en determinado momento un jugador pues adquiere una proyección y te encuentras con que un representante sin una gran cartera de clientes, pues acaba formalizando, cerrando una operación de cierta relevancia, ¿no? Y antes decíamos, me ha parecido entender de que decíais que, bueno, que los familiares que actúan como representantes, realmente, aunque parezca mentira, en ocasiones, y no, sigue dándose esta circunstancia, es decir, sigue dándose esta situación de que en ocasiones familiares siguen actuando como agentes representantes que negocian las cuestiones atinentes a sus familiares. Y ahora veremos por qué. En primer lugar, yo lo que quiero es centrarme en un poco explicar cómo funciona este tema de las operaciones de los representantes de jugadores en las negociaciones y en la formalización de los contratos con los clubs y jugadores. Y por otro lado, apuntar dos problemas que son bastante interesantes desde el punto de vista práctico y jurídico en nuestro país y que, por supuesto, suele afectar a operaciones en las que están involucrados jugadores brasileños que vienen a nuestro país.
En primer lugar, esto es sencillo. El agente lo que hace es una persona que mantiene inicialmente un contrato, digamos, normalmente una duración de 2 años, que suele ser lo estipulado, que, bueno, pues que tiene una relación con un jugador, por el cual es el agente o representante quien en régimen de exclusividad, normalmente en exclusividad, por supuesto, es la persona que realiza todas las operaciones o gestiones atinentes a la contratación o traspaso del jugador por los distintos clubes en los que quieren hacerse con sus servicios. Y por esto percibe una retribución o una compensación económica que, bueno, aunque los reglamentos se habla en reglamento FIFA 3% y demás, pero bueno, en muchas ocasiones existen contratos civiles mercantiles privados entre las partes que, bueno, que modifican este tipo de porcentajes y, bueno, pues el porcentaje de un 10%, por ejemplo, en nuestro país es una cantidad que, bueno, que históricamente se ha dado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que este marco general o este marco, digamos que a priori es el marco estándar, es decir, el de que un jugador contrata un representante para que le negocie su contratación y esta contratación le llega a un representante un porcentaje, una comisión, se ha ido tornando desde hace muchos años en otra realidad jurídica que ha acabado generando una serie de problemas de carácter fiscal. ¿Por qué? Porque realmente lo que se hizo es un cambio importante desde el punto de vista de la articulación de la participación de los agentes en este tipo de operaciones. De tal manera que ya los representantes, además de ser representantes del deportista, curiosamente, ya vamos a ver que no tan curiosamente, acaban formalizando un contrato de prestación de servicios al club para formalizar esa negociación. ¿Qué se pretende con ello? Pues evidentemente a nadie se le escapa que lo que pretenden es que en el total de la operación los emolumentos del representante acaben siendo abonados por el club. De tal manera que el jugador pues, se ahorre esas cantidades que tenga que abonar al representante. Esto, que aparentemente, bueno, podría ser un poco una fictio iuris o puede incluso entenderse que es un fraude de ley, porque realmente el que está prestando servicios al jugador es el representante y no se los presta al club, porque en ese caso estaría prestándoselo a las dos partes, con lo que incluso podría incluso plantearse en ocasiones cuestiones que atinentes con los conflictos de intereses. Es una realidad pues, bueno, que se ha venido implementando, que se ha venido desarrollando hasta que la agencia tributaria fue conocedora de que este tipo de situaciones. Es decir, el deportista con un representante firma un acuerdo con un club y el agente ha firmado a su vez un contrato con el club para prestarle servicios en esa contratación, siendo el club y no el jugador el que abonaba ese porcentaje. Hacienda dijo, oiga, mire, esto es un auténtico trampantojo, esto es una trampa, esto es un fraude en el que realmente usted está enmascarando la operación con un beneficio y con una importante connotación fiscal, y es que el jugador realmente se estaría, es decir, en una operación, pongamos un ejemplo, con una comisión del 10% de 1 millón de euros, en el que acabaría costando al club 1.100.000 euros, realmente el deportista se está ahorrando los emolumentos del representante desde el punto de vista del IRPF. Estaríamos hablando, pongamos un ejemplo, de un 48% de IRPF, con lo que Hacienda dice, oiga, a mí me están quitando un ingreso en relación con este impuesto, ¿no? Y precisamente, digo IRPF o IRNR en el caso de los deportistas, no, digamos, extranjeros no residentes. Con la peculiaridad que tiene el tema de la residencia, que esto daría para otra jornada. Entonces, claro, la agencia tributaria se ha dejado, como suele decir, por tierra, mar y aire, ha iniciado una pelea intestina durante muchos años, con resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, incluso con resoluciones judiciales en diversos sentidos. En un sentido que entendían que esto era un fraude consagrando las resoluciones de la agencia tributaria y en otros pues entendiendo que no, que había una realidad jurídica en cuanto a la prestación de servicios por parte de la agencia de representación al club y que realmente ahí no había ningún fraude en cuanto a la calificación de la operación en base al artículo 13. Vale. Finalmente ha tenido que ser hace no tanto, casualmente ha sido a mediados de este año, en el mes de mayo, en el 5 de mayo del 2025, cuando el Tribunal Supremo, en una sentencia muy importante en unificación de doctrina, ha acabado consagrando la validez de estas operaciones que hacen los representantes con los clubs, que en el fondo suponen el pago de los servicios por la contratación de jugadores, exonerando al deportista, en este caso, de tener que considerar estos emolumentos como
un rendimiento del trabajo personal en la medida que es el club el que ha pagado al representante cuando esto debería ser un ingreso para el jugador que a su vez debería abonarle al representante. Esta sentencia, el club en cuestión era el club del Sevilla Club de Fútbol, que acabó, pues eso, litigando en los tribunales una tras otra vez para acabar, digamos, el Tribunal Supremo, digamos, consagrando o poniendo encima de la mesa la validez de este tipo de operaciones, con lo que esto ha supuesto, hasta donde como letrado conozco y como asesor jurídico conozco, una importante liberación y una importante tranquilidad para las empresas de representación de deportistas, porque era una cuestión que hasta hace no tanto tiempo no estaba satisfactoriamente resuelta y la agencia tributaria insistía una vez tras otra en que esto constituía un fraude, ¿no? Es decir, por tanto, ya tenemos una cuestión de que la práctica habitual de que sean los clubs quienes abonen las comisiones por fichaje y traspaso de jugadores es algo que viene admitiéndose en estos momentos ya por parte de nuestros juegos y tribunales. Y otra cuestión, que esta sí que es verdad que en ocasiones se ha venido dando bastante con jugadores del continente sudamericano, con Sudamérica, hay una práctica que vienen haciendo los representantes que también está generando una serie de problemáticas. Y es la, digamos, fidelización de jugadores por parte de agencias de representación de jugadores a través de, digamos, lo que se llaman aportaciones a familiares. Es decir, como quiera que los jugadores perciben, digamos, importantes cantidades y los agentes también perciben importantes cantidades para fidelizar a los jugadores y a su entorno. Muchas veces son sistemas muy familiares, jugador, los padres, hermanos y demás. Lo que se estaba haciendo es que los representantes, una parte de sus emolumentos, una parte de sus porcentajes por comisión, eran destinados a lo que es el entorno familiar. Esto tenía un problema y era el acto de liberalidad por el que los representantes allegaban estos dineros a los familiares. Y evidentemente estos actos de liberalidad, el problema es que luego los agentes de representación de jugadores pretendían deducírselo en el impuesto de sociedades, con lo que en virtud del artículo 15 de la ley del impuesto de sociedades, lo que se dice es que si es un acto de liberalidad, una donación, un donativo, un acto, digamos, no sujeto a la prestación de un servicio concreto, pues no podían ser deducidos, ¿no? Y esto sí que evidentemente no ha tenido, a diferencia de la anterior casuística que comentaba, no ha tenido el margen o posibilidad de poder, digamos, salvarse. Y esto a día de hoy es un problema y es todo el tema de las liberalidades por parte de los representantes con los familiares para fidelizar jugadores. Esto, a grosso modo, un poco es algunas de las cuestiones que brevemente puedo plantear al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Magnífico. O sea, la condensación de toda la realidad fáctica y jurídica ha sido espectacular. Con esto acabamos la primera parte de la sesión, que era básicamente plantear cuáles son los retos y las dificultades de la situación que existe cuando se ficha a un jugador brasileño. Eh, y a mí me gustaría, me han llegado un par de mensajes con preguntas, pero me gustaría que a los presentes abrirles la oportunidad de que el que quiera se quite el silencio del micrófono y plantee las dudas que considero oportunas, y si no, pues dispararé yo con las mías y con las que han planteado algunas de las personas que han asistido y se han tenido que marchar. Giovanni, Cristian, José, Fernando, Casia, Sí, buenas. tenéis buenas. Hola, espera que me pongo la cámara un momento. Buenas, soy Cristian, soy abogado desde junio y actualmente me encuentro cursando el máster de Derecho Deportivo de la Liga de Fútbol, que lo hemos empezado hace muy poquito. Hay otro compañero por aquí, que es Fernando. Y era una pregunta en relación, porque tenemos entendido que la FIFA prohíbe a terceros que sean ajenos al mundo del fútbol beneficiarse de traspasos, TPO, creo que es en inglés. Y yo creo recordar de cuando surgió el fichaje de Neymar por el Barça, ahí en 2013, que siempre hubo problemática respecto que el Barcelona debía unos pagos a empresas relacionadas con Neymar en Brasil, pero que a lo mejor no ingerían directamente en su carrera deportiva. No sé si eso ha cambiado mucho, si está más regulado. Es decir, que haya un tercero ajeno al mundo del fútbol que se pueda haber beneficiado por un fichaje de un jugador brasileño por un equipo español.
¿Alguno quiere tomar el testigo? Yo sé que alguno ha intervenido en el tema de Neymar, creo recordar. Pero si... Gustavo, A ver, ¿quieres yo no coger? soy, obviamente es una parte más jurídica, pero no. Una de las cuestiones es que justamente en este periodo, cuando se produce esa primera discusión con la administración sobre James Rodríguez, en un país como Mónaco, después se traslada ya consabida en el contrato de Neymar. Precisamente el contrato de Neymar se intenta hacer splits, ¿no? ¿Sabes? Es decir, que se pague tanto por esa indemnización al jugador, pero que parte de esos ingresos vengan de otras fuentes, como puede ser scouting, derechos de retratos futuros y demás, ¿vale? También hay cuestiones de hoy en día se están dando sobre Big Data y demás por todo el know-how que tenga sobre jugadores y esto. Es decir, para separar esas rentas y que lo que dijimos antes de indemnización sea tributable y la otra parte sea rendimiento empresarial. Esa es la base. Obviamente, esto con cautela, porque puede generar riesgos ante la administración tributaria. Y sí que es cierto, y esto yo creo que lo puede confirmar Sven, que, vamos, que se prohibía, es decir, antiguamente había fondos de inversión que compraban, hemos dicho antes, que los derechos, y así lo entiende la administración española, los derechos que son federativos tienen un contenido económico, ¿vale? Y por lo tanto, había fondos de inversión que se hacían parte o compraban y adquirían estos derechos económicos. Esto, y como digo, porque mi parte es la fiscal, pero sí que lo puede confirmar Sven y que esto obviamente entiendo que hoy está prohibido. Bueno, prohibido desde hace tiempo ya, ¿eh? Estamos hablando desde hace a lo mejor pues 10 15 años. Sí, Gustavo, es exactamente como dices, ¿no? La influencia, lo que quiere FIFA es prohibir la influencia de terceros ajenos al fútbol sobre clubes y sobre los propios jugadores, ¿no? Que antes se daban, o lo que ha causado mucha controversia, que es al final no es ni el propio club ni el jugador que decide sobre su futuro, sino los fondos de inversión directamente, ¿no? Porque al final, aunque quizás no de forma oficial, pero extraoficial tenían la última palabra y eso, lógicamente, FIFA y tengo entendido, en mi opinión, con razón lo quiere evitar. Y Cristian, yo entiendo, desconozco los detalles del caso Neymar, pero por lo que yo entiendo, eso, la legislación es posterior a estos hechos y por eso hoy por hoy sería diferente, porque Exacto. sí. Y como comentabas bien, claro, daros cuenta de que si hubiera un fondo de inversión que hubiera adquirido esos derechos económicos, no estaríamos hablando aquí hoy. ¿Por qué? Porque ese fondo de inversión podía estar en un país, pues digamos Luxemburgo, ¿vale? Y el pago que se hace al club, el club recibiría una parte, a lo mejor directamente, 20%, digámosle, y ese fondo de inversión tenía el 80% de esos derechos federativos, por llamarlo así, el contenido económico, ¿eh? Por lo tanto, se pagaría a Luxemburgo. Es decir, que no estaríamos comentando esta cuestión. Es decir, por lo tanto, esa vía es hoy impracticable. ¿Por qué? Por lo que comentabas, Ben, porque no se permite ya desde la parte regulatoria FIFA. Marcos, Borja. Muchas gracias. Mm. Sí, un poco en línea de lo que se estaba apuntando, ¿no? Es decir, gran parte de estas operaciones que estaban apuntando se han venido complicando sobremanera, ¿no? Es decir, con el tema de la irrupción de los fondos y demás de inversión, pues evidentemente todo esto además ha quedado un poco en ocasiones incluso también cuestionado por las propias luego reglamentaciones FIFA, que esto es una cuestión a veces que el mercado y lo que es el sistema jurídico de los distintos países o estados es absolutamente, digamos, va en una línea, pero luego nos encontramos también con las normativas de FIFA, ¿no? Es decir, de las normativas de la Federación Internacional de Fútbol, que en materia de traspasos y en materia de intervención por ejemplo, bueno, ¿no? de traspasos de jugadores y demás, pues pone limitaciones que suponen un problema adicional
para formalizarse, ¿no? Es decir, esto es una cuestión que hay que tener en cuenta, no solamente detenerse. Yo siempre digo que es mucho más práctico analizar desde este tipo de operaciones de fichajes o traspasos de jugadores, primero empleando la normativa FIFA, y una vez analizado la viabilidad desde el punto de vista federativo, luego ulteriormente analizar el derecho nacional de los estados intervinientes. Porque la experiencia es que muchas veces, bueno, pues hemos visto, ¿no?, que operaciones teóricamente diáfanas, que sin ningún tipo de problema desde el punto de vista jurídico, encuentran auténticas aristas desde el punto de vista de las normativas de la FIFA, ¿no? Sí, solo añadir una cosa, bueno, es el momento aquí de hablar sobre eso, ¿no? Porque creo que es un tema mucho más amplio, ¿no? Pero yo no puedo hablar también mucho del caso Neymar porque al final tengo un conflicto porque he participado de alguna forma en la operación, ¿no? Pero el caso de Neymar, al final hay una cuestión que es una cuestión muy interesante desde el punto de vista criminal, ¿no? Porque al final lo que sucede es que el fondo que había, entre comillas, comprado un derecho futuro de Neymar, ¿no? Va a España, ¿no? Y hace una denuncia contra Neymar y su padre en España, ¿no? Y al final lo que se ha considerado es que ese caso se aplicaría la normativa de Brasil, porque al final, en aquel momento, Neymar era un jugador de Brasil, el contrato era hecho en Brasil y la empresa que estaba adquiriendo ese derecho también en Brasil, ¿no? Pero al final también se llegó a una negociación con toda la presión, pero también es un punto importantísimo, porque muchos de los cambios, Borja ha mencionado, muchos de los cambios que se han pasado en materia del fútbol, especialmente en materia de fiscalidad, hubo una presión muy clara, ¿no?, de la Hacienda española para intentar todo el procedimiento, ¿no?, fiscal en España es muy distinto del Brasil, ¿no? En España hay el tema de derivación de responsabilidad, no puede ser un caso que he trabajado aquí también, pero es muy curioso que un determinado inversor de fútbol, ¿no?, tiene un problema, como es el problema del impuesto que hemos hablado aquí, y la agencia tributaria abre el periódico y va a decir lo siguiente: mira, tú has comprado ese club aquí en España, ¿no? Y yo voy a derivar la responsabilidad por una deuda de un club, ¿no?, que esa persona hace 15 años no era nada, ¿no? Entonces yo creo que también hay todo un instrumento de presión. Lo que Borja ha planteado es muy curioso, ¿no? Porque en España eso se ha planteado, el tema de la remuneración de los representantes se ha planteado porque la tributación, ¿no?, de impuesto de renta personal física es mucho más alta que la remuneración de impuestos de sociedades. En Brasil es al revés, porque en Brasil el impuesto de renta personal física es más bajo que el impuesto de sociedad. Y aquí en Brasil es todo un revés, ¿no? Porque al final les encanta, ¿no? Les encanta muchísimo que los representantes, por medio de sus empresas, cobren de una forma directa el equipo. O sea, hay también, no es nada porque al final somos abogados, hay también todo un tema de una casuística que va a depender mucho de los intereses de la Hacienda y también de los empresarios, ¿no? Pero yo creo que el tema criminal, Álvaro, es un tema importante, pero lo dejamos para otra vez y llamamos a los penalistas también. Vale, fenómeno. ¿Alguna duda adicional? Veo a Luciano que con ganas de intervenir, tengo la sensación. ¿Luciano? No, pues debe ser Sí, que... Sí, yo tengo, mi nombre es Luciano Cassione, yo soy de Cassione Abogados aquí en Brasil, y ya fui director jurídico de Santos Futebol Clube, la equipo de Pelé, Neymar y tantos otros. Y yo tengo dos preguntas que yo pienso ser importante. Los contratos en España pasan a ser más transparentes una vez que existe la cuestión tributaria involucrada en el negocio. O sea, ya que el tributo incide sobre el valor del jugador. Esta es una primera pregunta. La otra es, ¿cómo en la reventa existe la posibilidad de valorización o desvalorización del jugador? ¿Por qué no cobrar el tributo solamente sobre la ganancia de capital en caso de valorización del atleta en la venta?
sea, entiendo que te Sí, refieres, Luciano, a esos supuestos en los que se paga una cláusula de resolución, y ya está y se acaba, pero hay otros en los que se paga una cláusula en derecho deportivo me parece de rescisión. Se paga una cláusula de rescisión con objetivos escalables, ¿no? Y se paga el impuesto sobre la cantidad básica y no sobre los objetivos. Esa es la pregunta. Sí, sí. Vale, pues Gustavo y Marcos, Marcos y Gustavo, a todo ver, vuestro. desde el punto de vista español, en principio los contratos no se hacen transparentes, aunque exista una inspección tributaria. Las inspecciones tributarias son confidenciales. Yo creo que incluso, y lo digo honestamente, si uno ve lo que sale en prensa y demás, más incluso que los procedimientos judiciales. Hemos tenido aquí un caso hace poco, recientemente, en el que se condena a nuestro fiscal general nada más y nada menos que por emitir una nota de prensa, entre otras cuestiones en las que no quiero entrar, ¿vale? Pero en la administración tributaria sí que siguen siendo datos reservados y por lo tanto esos datos no suelen, obviamente, si existe un leak, ¿no? de información y se transmite esta como ha pasado, ¿no? Sabemos que en el fútbol existió lo que llamamos, igual que existió Wikileaks, igual que existió el LuxLeaks, que fueron todas las consultas tributarias y los tax rulings que tenían los fondos de inversión, generalmente en muchas sociedades en Luxemburgo. eh, pues sí que puede haber algún tipo de filtración, pero más allá de eso no se hace público ese, ese procedimiento que puedas tener un conflicto con la administración tributaria. Y por otro lado, a la segunda pregunta, en el caso de que exista una ganancia patrimonial en España, ¿vale? Porque en España las indemnizaciones efectivamente tributan como ganancia patrimonial, es decir, ya en el impuesto sobre la renta. Pero hay que tomar en cuenta que la indemnización siempre supone una pérdida, es decir, se cubre una pérdida que existe o un siniestro, una pérdida que existe en una persona y le viene a cubrir esa pérdida. Por lo tanto, aquí lo que podríamos decir, oiga, el coste que ha tenido el Fútbol Club brasileño, que sea para formar ese jugador por si ha obtenido datos, como digo, que hoy en día se están y que es un intangible que hay que tomar en consideración, como sea Big Data, como pueda en sí un track record que pueda tener de este jugador, cualquier tipo bueno, lo conocemos en el fútbol, derechos formativos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, aunque no pueden ser tal vez de mucho calado, pero sí que es cierto que deberían tomarse en consideración en esa ganancia patrimonial. Si lo vemos como ese derecho federativo, ¿vale? Porque eso ha tenido un coste, tiene un valor intangible, y por lo tanto habría que ver si esos costes se podrían asumir, que en principio sí que sería factible. Bueno, es factible. Marcos. No, bueno, yo creo, bueno, además, Cassione, no sé si trabajas con Fabio Cassione, mándale un abrazo, que es un gran amigo. Pero bueno, yo creo que lo planteas, es muy bueno, porque al final tú estás hablando de reventa, y eso prueba que eso no puede ser, no hay una plusvalía, porque ¿qué es? Una plusvalía que sería grabada con una plusvalía cuando compro algo, un piso, un coche, tengo un coste muy claro, ¿no? Gustavo, se puede imputar un coche, pero yo no tengo eso, porque al final, si yo pago una compensación por un jugador y después el club gana una otra compensación, son negocios jurídicos completamente distintos, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, si yo tengo un jugador que fue formado en el propio club y no hay coste, ¿no? O sea, al final hay un tema, ¿no? Hay un tema que se fue articulado por Argentina cuando presentó todo eso, es, ok, si es una ganancia patrimonial, eso sería, entre comillas, una venta de un activo intangible. Pero si fuera una venta del activo intangible, toda recaudación se quedaría en el país que está vendiendo el jugador, por sería la aplicación del artículo 7º del convenio. Pero, bueno, yo creo como he planteado Pero a hay una cosa, si te puedo interrumpir, Marcos, si justamente estoy llevando un procedimiento de indemnización a nivel de Fiscalía Internacional,
Es decir, y esto yo creo que no lo he visto en ningún sitio, es decir, no, o no veo que se haya sacado ni se haya puesto en la sentencia, que yo no la he llevado, justamente este caso, pues yo no lo he llevado, pero, a ver, una indemnización viene a cubrir siempre una pérdida. Ujú. Esto es así, es decir, respecto a la Fiscalía Española, la indemnización, tal y como está definida en el Concepto Tributario Español, viene a cubrir una pérdida o un siniestro. Por lo tanto, y es un mandato que se da porque la ley del impuesto de no residentes se remite al impuesto de la renta de residentes para aplicar ciertos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, ganancias patrimoniales. Sí, no, tienes razón, por eso. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta, yo creo que esto nunca lo hemos visto, que si realmente tú vienes a cubrir, es decir, tú imagínate que yo tengo una vivienda, ¿vale? Una casa, y esta casa se incendia, y yo recibo una indemnización. Mi patrimonio era 10 millones antes, ¿vale? Yo tenía 10 millones, la vivienda costaba 10 millones, y el seguro me paga 10 millones. Es decir, el valor de reparación de esa vivienda es 10 millones. Es cierto. Por lo tanto, yo no tendría ganancia patrimonial. Es una cuestión para investigar, pero yo de todas formas, y comentando lo que comentaba Luciano en el tema de la reventa, sí que es cierto que para hacer los splits en los contratos, intentar reducir esa ganancia patrimonial, que según la administración habla de indemnización, ¿no? Por lo tanto, si yo voy a decir, una indemnización siempre va ligada a una pérdida o a una renuncia de algo. Y eso tiene un valor económico. Esa renuncia, esa pérdida tiene un valor, siempre, porque la pérdida debe existir para que exista indemnización y se puede hacer valer. Más allá de esto, aparte que lo dice la propia normativa, y esto es algo novedoso. Más allá de esto, cuando obviamente lo que comentaba Luciano, sí que se pueden incluir justamente para hacer ese split y bajar la tributación, que en cláusulas de reventa futura, que se tenga un porcentaje de esa reventa. No sé si es la pregunta que estabas haciendo, pero vamos a ver, en esa reventa el jugador, porque aquí no hablamos de compraventa, ¿eh? Cuando la indemnización esta que se paga por un club eh, español a un club en Brasil, no estamos hablando de una compraventa, ¿vale? Estamos hablando de una indemnización y tal. Lo que pasa es que se entiende así, como una transmisión de derechos federativos. Pero sí que es cierto que si yo esa indemnización pago menos ahora y pago más en el futuro por un posible, por ejemplo, una reventa de ese jugador, podemos estar en que esos servicios quedarían fuera de esa tributación actual. Por lo tanto, sí que existen variables contractuales seguras, ¿vale? Porque el problema aquí es que la ingeniería fiscal y tal tiene siempre problemas. Y podemos ir de una, como solemos decir, nosotros cuando hacemos una due diligence o en un contrato, una transacción, tenemos semáforos verdes, ámbar, amarillos y rojos, ¿no? Por lo tanto, hay alternativas que están muy bien, que son verdes, es decir, que no tienen problemas o muy pocos problemas con la administración tributaria, otras amarillas ámbar en la que ya existe más riesgo y unas en el que el semáforo es rojo y al final son bastante agresivas y pueden generar muchos conflictos, incluso como comentaba Marcos, temas penales en España, ¿no? Eh, pero por lo tanto es una buena pregunta, ¿no? Y yo creo que es algo que a tomar en consideración en este tipo de transacciones, sí. ¿Más preguntas? Eu agradeço. O Marcos, falou do Fábio. O Fábio é meu primo, primo irmão, né? E só por uma curiosidade de vocês, o primeiro advogado do Pelé foi o meu pai. Então, só para dar esse detalhe sobre o futebol aqui do Brasil, o primeiro advogado do Pelé foi meu pai. Obrigado Parabéns. mais uma vez. Parabéns. Y solo para terminar, voy a hablar un poco español. Luciano, dale un abrazo a Fabio otra vez. Y también una cosa, hoy también hay un brasileño, hay un brasileño que Oscar conoce muy bien, que se llama Marcelo, mi Dios, Marcelo Montenegro. Marcelo es una persona que es un buen empresario de fútbol y hoy es el presidente de la Pelé Academia, ¿no? Y Marcelo, bueno, Oscar, te voy a comentar, Marcelo es una persona como yo, que vive parte del tiempo en España y parte del tiempo en Brasil, ¿no? Y ahora mismo es un representante de Villarreal
¿no? Y seguramente yo imagino que Marcelo y su padre, que fue presidente de Botafogo en Brasil, conocieron también a mi padre. Pero felicitaciones, es algo muy interesante saber que tu padre fue el primero abogado del mejor jugador del mundo, que es Pelé, y que no es ni Maradona ni Messi. Y solo añadir por nuestra parte, como dijiste, Marcos, Marcelo Montenegro está al frente, ¿no?, de Pelea Academia, son socios de la Cámara y efectivamente Óscar les ha presentado a REM, que es la red de empresarios del Mediterráneo, y de hecho ahora tienen el día 17 un foro y Villarreal se presenta. O sea, Óscar ha hecho este puente de conexión para que sigan abriendo puertas aquí en España. Sí, y Oscar después me conoció, ya dijo que no es más hincha de Flamengo, Brasil, es hincha de Fluminense. Bueno, más preguntas y si no, yo creo que llevamos una hora. Hay que dejar algo para el segundo capítulo, porque si no, lo vamos a consumir todos ya. Si no hay más dudas que urjan, bueno, os agradezco muchísimo vuestro tiempo, vuestros conocimientos, vuestro saber hacer y la manera de explicarlo, sobre todo para profanos, para que nos enteremos de cómo funciona esto. Borja, creo que he metido la pata en tu presentación. No he dicho que eres el director de la asesoría jurídica de la Asociación del Deporte Español. Lo digo ahora. Y otra cosa que había prometido decir y que no he dicho es, por favor, no toméis fotos ni instantáneas o capturas de pantalla de la presentación. Cámara va a grabarlo y podéis acceder a sus contenidos, pero por favor no lo reproduzcáis para mantener la intimidad y los datos de carácter personal de todos los asistentes a buen recaudo. Y con todo esto, pues nada, que muchas gracias, que nos vemos en la siguiente, que será en enero, y que ha sido un auténtico placer, de verdad. Sí, Óscar se va. Muchas gracias a vosotros, por Gracias. todo el apoyo y ha sido un placer pues compartir este rato con todos los compañeros también, que hombre, son pues gente de gran nivel y que al final este tipo de actos, pues bueno, yo creo que van en valor tanto de los miembros de la Cámara como de aquellos que queremos pues estar ahí, ¿no? O sea, colaborar con ellos de una manera intensa. Os lo agradezco enormemente. Nada, yo simplemente ya cerrar este evento, que otra cosa que tampoco hemos dicho al principio, Álvaro, que este evento es del comité legal de los diferentes comités de la Cámara, que nosotros que estamos haciendo, y esperemos que este sea el primero, y esperemos de la época de lanzamiento que estamos haciendo desde esta nueva junta directiva de la Cámara Comercial de España, y que esperemos bueno, que participéis y que estéis que se realicen todas las veces que haga falta, lo más a menudo que requieran los temas que vayáis proponiendo, y que nosotros estamos, tanto Jessica como yo, el equipo de la Cámara, dispuestos pues, bueno, pues a participar, a ayudaros y hacer estos eventos como otros que realizamos desde la Cámara. Así que nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao. Hasta luego. Gracias a todos.